Viviendo en equilibrio, viviendo en equilibrio. Sabemos que Dios nos creó a su imagen y semejanza, nos creó con cuerpo, alma y espíritu. Muchas veces lo hemos dicho, el cuerpo hay que cuidarlo, porque nosotros que somos creyentes, en este cuerpo está el Espíritu Santo de Dios. El cuerpo debe sostenerse, debe cuidarse, como luego veremos. El alma, ¿qué diremos del alma? El alma, donde están las emociones, la voluntad, los pensamientos, el raciocinio, las decisiones que tomamos en la vida, las decisiones que tomamos para bien o para mal. Todo esto, mis queridos hermanos, hermanas, lo tenemos que considerar. Y cuando Dios nos creó y nos puso en el Edén, y vino el maligno y con su astucia engañó a Adán y Eva, y ellos se escondieron, escaparon de la voluntad de Dios y se escondieron. Hoy el mundo quiere hacer lo mismo, y el pueblo de Dios, el Señor eligió a su pueblo, quiso restaurarlos, quiso sacarles la genética de pecado con que el maligno inyectó, pero hacíamos continuamente esos altibajos, como hoy todo eso se multiplicó por millones de veces. En esos altibajos había un hombre, Josué. Qué importante es este joven poderoso, Josué en 24:15, todos los conocemos el pasaje. Y cuando veía lo que ocurría con el pueblo que murmuraba contra Dios, tenían temor, no querían entrar a la tierra prometida, tenían miedo. Y Josué dijo: escogeos hoy a quien sirváis, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Familia cristiana, yo y mi casa serviremos al Señor. El apóstol Pablo también en Efesios, a la iglesia de Efesios, el 6:4 dice: padres, criad a vuestros hijos en disciplina y amonestación del Señor. Disciplina. Pensemos en esta palabra maravillosa, disciplina. ¿Tenemos disciplina? Disciplina y amonestación. A veces no nos gusta. Me acuerdo cuando éramos chicos, íbamos al colegio, esa vez pues te ponían amonestaciones. Ahora ya todo es válido, ¿no? Muchas veces los chicos les ponen amonestaciones a los docentes ahora. Estamos viviendo en tiempos peligrosos, como dice la palabra de Dios. Pero qué importante es que si consideramos y pensamos en la disciplina, en la amonestación a tiempo, pensando en el amor sobrenatural del Señor para con cada uno de nosotros y para con su iglesia, que somos nosotros todos, unidos, unánimes, un cuerpo, pero en la sociedad actual todo se va desmoronando, se está deteriorando todo, las prioridades han cambiado, el equilibrio está roto en la sociedad, en el mundo actual, pero qué importante es pensar que nosotros tenemos un rol como pueblo de Dios, como familia cristiana, como madres, como padres, como hijos, un rol de cada creyente involucrado que nos hemos incorporado a la iglesia. Y necesitamos ser ayudas eficaces. La palabra de Dios dice que la mujer es ayuda idónea para el hombre, ¿no? Dios la creó por eso. Y el hombre tiene que ser responsable, cabeza del hogar, estar supervisando. Pero nosotros como familia cristiana
tenemos que tener en el hogar cristiano una vivencia espiritual que brote de cada uno de nuestros interior y que nos vaya llevando cada día a ser restaurados, porque no somos perfectos, pero vamos a ir siendo restaurados cuando el Señor ocupa el primer lugar en nuestras vidas. Hoy nuestros hijos, hoy nuestras descendencias se sienten en este mundo completamente libres, aunque pertenezcan a las familias cristianas libres. Yo vivo como quiero, muchos de ellos dicen, yo hago lo que quiero, yo me manejo como me siento, y pierden las responsabilidades muchas veces y descuidan las advertencias que la palabra de Dios, a través de la fe y del Espíritu Santo que debe obrar en cada uno de nosotros, debe hablar al corazón de nuestros niños que están aprendiendo ahí atrás la palabra de Dios. Ahora, desde chiquititos, tienen que ir aprendiendo la palabra de Dios. Pero como familias cristianas, nosotros como adultos nos preguntamos, ¿cómo estamos viviendo como familias cristianas en este tiempo? La palabra de Dios advierte lo que iba a ocurrir en los posteriores tiempos, pero voy a leer en 2 de Timoteo capítulo 3. Miren lo que dice el apóstol Pablo al joven Timoteo, a su colaborador y ayudador. Le advierte lo que está ocurriendo no solamente en el mundo, en los que se dicen ser creyentes muchas veces. Voy a leer el 1 al 3 en principio. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, y sigue en el 4. Y el verso 5 dice, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella, y que además dice, a estos evita. Está a Timoteo, al joven Timoteo, le está hablando que están conduciendo el cuerpo de Cristo, la iglesia, le está diciendo a estos evita. ¿Qué podemos pensar? ¿Cómo? ¿No hay que evangelizar? ¿Cómo le dice a Timoteo, a estos evita? Evangelizamos 1, 2, 3, 4, 5, 10 veces a una persona a veces. Si es infranqueable, si aparenta ser cristiano, pero no lo es, y no tiene interés en serlo, ¿qué dice? A estos evita. Tené cuidado, hijo de Dios, joven, mayor, adulto, abuelo, niños que ya comprenden. El Señor, claro, podemos recordar el pasaje de Lamentaciones 3, ¿no? Que dijo Jeremías ahí, que las misericordias del Señor, ¿qué pasa? ¿Se renuevan cuándo? Cada mañana se renuevan. Pero alguno de estas personas, de estos jóvenes que está pasando, lo que está pasando, no hace falta que yo comente cada día, y parten de este mundo, ¿les alcanzó la misericordia de Dios si no tuvieron oportunidad o esperaban a ser ancianos para tomar decisiones?
El apóstol Pablo, con la sabiduría del Espíritu Santo, ya advierte a Timoteo en el 2000 años atrás, de lo que ocurre en el mundo y que puede pensar que todos los que escuchan palabras no son creyentes, hay simpatizantes, hay gente que le gusta el grupo, pero si nunca tomamos asistentes, decisiones, si oyereis hoy su voz, no endurezcas tu corazón, dice. Por eso el apóstol habla a Timoteo y nos habla a cada uno de nosotros. Es decir, le quiso decir, para evangelizar, para hablar a una persona, ganarla, hay límites. Todo tiene su tiempo, pero si desprecian el tiempo, nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestros mayores, basta. A estos evita y orar. Sí, orar, tenemos que orar por todos. Pero tengamos cuidado, porque somos el pueblo de Dios. No permitamos que el Señor sea burlado. Hoy es muy lamentable la situación de la mayoría de la humanidad. La mayoría de la humanidad vive lejos de la voluntad de Dios, porque la genética del pecado está inyectada en la vida de la humanidad. Pero Cristo, que nació, evangelizó, dio su vida, enseñó, derramó su sangre para que todo aquel que de él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero los que no creen en el Señor, están todo el mundo que rechaza, están destituidos, dice, de la gloria de Dios. Y el apóstol Pablo a la iglesia de Roma también escribe, Romanos 8, nos escribe a todos nosotros. Voy a leer unos versículos, 1 y 2. Si tomamos la decisión de ser hijos de Dios, miren lo que dice el verso 1 y 2. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Al que no podemos cumplir la ley, Cristo vino a cumplirla por nosotros. Y si nosotros desoímos la voz del Señor, esto nos trae condenación. Pero este pasaje dice, ahora pues, no hay condenación para los hijos de Dios, los que de veras han aceptado al Señor y vivimos en comunión con el Señor, permitiendo el obrar del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y le decimos no al pecado, no a lo que no le agrada al Señor, porque vivimos, si decimos sí, ya estamos viviendo fuera de la voluntad de Dios. Si estamos bajo su gracia, ¿qué es estar bajo su gracia? La gracia es un regalo, el regalo que el Señor nos ha hecho de regalarnos la salvación, que es gratuita a través de la fe y obra del Espíritu Santo. Pero vamos a mencionar, de entrada dije que Dios nos creó con 3 áreas fundamentales, ¿no? El cuerpo, claro que tenemos que cuidar el cuerpo. Tenemos que cuidar al cuerpo. Cuando nos sentimos enfermos, tenemos que asistir a los médicos. Si hay que medicar, hay que medicar. El cuerpo debe ser cuidado. Debe ser cuidado con los límites que el Señor nos da, con la sabiduría que el Señor nos da, con la medicina que el Señor permite. Y hay que cuidarlo porque dentro del creyente ahí está morando ¿quién? El Espíritu Santo. Por lo tanto, el Espíritu de Dios merece un cuerpo sano,
Si Él manda, permite la enfermedad, nosotros le pedimos, le rogamos al Señor, pero ¿qué le dijo a Pablo cuando le clamó? Dice, 3 veces le pedí al Señor y el Señor me dijo, bástate mi gracia. Bástate mi gracia. Estamos dispuestos, si tenemos dolencias, todos tenemos alguna dolencia, y que el Señor no la quiere eliminar, le decimos de corazón, bástate tu gracia para que yo siga adelante. El alma. ¿Qué encierra el alma? La voluntad, las emociones, el pensamiento, la libertad de decidir. El alma, por lo tanto, a través de la voluntad, un día, si hemos aceptado al Señor que sea de veras, que no nos ocurra lo que el apóstol Pablo le dijo en 2 de Timoteo a Timoteo. No podemos jugar con los valores espirituales. O soy del Señor o no soy del Señor. No puedo jugar a los aguas. Por lo tanto, el alma hay que cuidarla también. Hay que equilibrar los 3 grupos, cuerpo, alma y espíritu. El espíritu, la conciencia de Dios, el aliento de Dios, el soplo de vida de lo alto que nos dio y nos hace nueva creación, porque recibimos ese Espíritu Santo. Si descuidamos la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, como cuando descuidamos al cuerpo, no lo alimentamos, ¿qué viene? La desnutrición. La desnutrición física, bueno, si es por una enfermedad, el Señor sabe. Pero no caigamos en la desnutrición espiritual. Tenemos que tener vida espiritual. La desnutrición espiritual viene cuando no me alimento con la palabra de Dios, no tengo vida de comunión con el Señor o de oración, menosprecio las Escrituras. Ahora vamos a leer el pasaje. Por eso el apóstol Pablo exhorta a la iglesia de Tesalónica. Y miren, Primera Tesalonicenses 5, vamos a leer del 14 al 24, cómo el Señor nos va aclarando el panorama a través de su palabra, de que tenemos que vivir en equilibrio del cuerpo, alma y espíritu. Dice la palabra de Dios: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno uno para con otro y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, fiel es el Señor, y dice, el cual también lo hará. Acá vemos que se mencionan
un montón de aspectos. Estad siempre gozosos. Podés estar pensando, sí, pero cuando tengo problemas yo estoy triste, no estoy alegre. Una cosa es estar alegre o triste y no perder el gozo de ser un hijo de Dios. Sepamos distinguir. No podemos perder el gozo de la salvación, aunque estemos en nuestros últimos momentos de vida. Estad siempre gozosos, orad sin cesar. Podés decir, ¿cómo voy a estar todo el día orando? No voy a trabajar, no voy a estudiar, voy a estar de rodillas, tirado en la cama orando. No. La palabra de Dios, el poder de Dios, la necesidad de oración en silencio o con la mente, con el corazón. Recordamos Deuteronomio 5, cuando dice en el camino, cuando duermas, cuando te levantes, cuando te acuestes, cuando comas. Ojo, con los niños, el Día del Niño hablamos mucho de ese aspecto. La oración, tenemos que tener una vida de oración. Aunque estemos cocinando, cantando, en comunión con el Señor, orando, pidiendo. Por eso dice, orad sin cesar. Dad gracias en todo. ¿Es fácil? No, no es tan fácil, ¿no? ¿Cuántas veces murmuramos? El pueblo de Dios, el pueblo de Israel, guiado por el Señor, que le dio el maná, que lo iluminaba de noche, le daba agua en el desierto, murmuraban, las quejas. El Señor dice que seamos agradecidos, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Todo esto solo es posible si Cristo está gobernando nuestro interior. Nuestra alma, nuestro espíritu y nuestro cuerpo están gobernados por Cristo. ¿Está equilibrada la balanza o el cuerpo pesa más? Lo espiritual está ahí flotando. Las emociones, lo moral, ¿cómo estamos? Nosotros, el equilibrio depende de cada uno de nosotros, de la familia cristiana, de esa madre que de chiquito le dio palabra de Dios y le sigue dando, el padre que está supervisando y viendo, el padre creyente, viendo lo que pasa en esa preciosa familia. Por eso nos dice, examinen todo. Nos dice a nosotros también el cuerpo, examinadlo todo, retened lo bueno, lo malo desechado, retened lo bueno. Absteneos de toda especie de mal, dice, porque esta es la voluntad del Señor. Esto es lo que el cuerpo de Cristo tiene que asimilar, tenemos que asimilar, todos los que le pertenecemos al Señor, tenemos que asimilar la palabra de Dios, porque todo esto está escrito hace 2000 años casi prácticamente, y sin embargo el mundo hoy, ¿cómo está? Tenemos la certeza de que Dios conoce las intenciones de nuestro corazón, que Él sabe todo, lo que estamos pensando ahora, cómo analizamos la palabra de Dios, cómo incorporamos, cómo permitimos el obrar del Espíritu Santo. Hoy, mis queridos hermanos, hermanas, madres, tenemos que decidir. Hoy tenemos que decidir lo que vamos a hacer con nuestra vida personal, espiritual y como familia. Dice, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Pero para hacerlo tenemos que permitírselo nosotros.
Él nos dio libertad de decisión. Tenemos que permitirle nosotros que lo haga para no caer en tentaciones de la carne, tentaciones emocionales, psicológicas, tentaciones espirituales. Tenemos que identificarnos cada día con la voluntad de Dios. Como creyentes tenemos que aprender a ser definidos. Este pasaje que leímos que dice que alentemos a los ociosos. En el cuerpo de Cristo puede haber muchos ociosos que no quieran agradar a Dios o no quieran hacer nada para el Señor. El Señor a todos nos ha dado dones, talentos, transformados en dones, que quiere que los utilicemos en silencio o para la gloria de Dios de la forma que podamos. A los que de poco ánimo, creyentes de poco ánimo, no tengo ganas de nada. Tenemos que, si estamos en esa situación, tenemos que orar sin cesar, con más razón. Si estamos muy ocupados por los valores del mundo, trabajo, estudio y descuido mi comunión con el Señor, con su palabra, con la iglesia, no va a haber equilibrio. Algo va a empezar a desequilibrarse. Mis queridos hermanos, pensemos en lo que la palabra de Dios nos dice. Tenemos que ser definidos espiritualmente, porque la palabra de Dios dice que Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Gálatas 6, 7 a 10. Vamos a leer. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu con mayúscula, segará vida eterna. No nos cansemos, nos dice a nosotros los creyentes, no nos cansemos pues de hacer el bien, pues a su tiempo segaremos si no desmayamos. En el camino del espiritual podemos desmayar también, ¿eh? Podemos retroceder en el camino que el Señor nos ha dado. Así que, dice después, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Mi querido hermano, mi querida hermana, pensás en los hermanos, en las hermanas, en las necesidades que pueden tener, que podemos tener. Oramos unos por otros. Santiago 4:7 dice, resistid al diablo y huirá de vosotros. Pero ¿cómo empieza el versículo? Empieza así, no. Someteos pues a Dios. Someteos, una palabra que no nos gusta, ¿no? Humanamente nos gusta esa palabra. Yo me voy a someter. Yo soy libre, vivo como quiero, hago lo que quiero, me mantengo. Yo soy libre, por eso el mundo anda como anda. Claro que hay que aprovechar los progresos, los adelantos de la ciencia, de tecnología, electrónica, todos los adelantos. Pero tenemos que saber si tenemos vidas equilibradas, viviendo en equilibrio la medida, hasta dónde puedo. Por eso acá dice, someteos pues a Dios y resistir al diablo. Si te sometes a Dios, el diablo va a huir de tu interior. Pero nos estamos sometiendo a la voluntad de Dios
o estamos cabalgando con el mundo. No me va a cansar de predicar el mensaje, la palabra, mientras haya aliento y fuerza en mi vida. Pero tomemos la vida espiritual en serio, con responsabilidad. Dejemos de lado lo que dice la palabra, lo que leímos, el ocio, el aburrirse de venir a la reunión, de leer la palabra, no tener ganas de hablarle a la gente de que Cristo salva, no predicar el Evangelio, no repartir un folleto, no alentar al débil, al de poco ánimo. Dice, no tengo ganas, me quedo en casa, hoy hace frío y llueve, no leo la Biblia, por lo cual, mis queridos hermanos, hermanas, estamos viviendo los últimos tiempos. Somos conscientes que todo esto está en la palabra de Dios. La vez pasada mencioné, lean lo que va a pasar en los últimos tiempos, que es lo que estamos viviendo ahora. Terremotos, guerras, rumores de guerras, cuando digan paz, al otro día las bombas, la destrucción, cuántas muertes, miles de millones por día en este mundo. Pero nosotros tenemos que someternos a la voluntad de Dios y alentar a los de poco ánimo, pero 1, 2, 10, pero que no sea que lo que le dijo Pablo a Timoteo, a esto se evita. Ojo, ojo que te va a tumbar a vos si seguís así. Mis queridos hermanos, aprovechemos bien los progresos por la inteligencia que el Señor ha dado, que nosotros no comprendemos todos estos adelantos de la inteligencia artificial y compañía, de todos los adelantos, pero sepamos que todo tiene que tener un límite para el creyente. Cuando vemos que ya pasa a ser un vicio y nos afecta, apartarnos, someternos a Dios y no descuidar nuestras vidas espirituales. Estar atentos, por lo tanto, mis queridos hermanos, al plan de Dios. Y terminamos diciendo y leyendo cuando nuestro Señor en el Sermón del Monte, en Mateo 5, 6, esos capítulos, Mateo 6, 33, nos alienta en el Sermón del Monte y que le dice, nos alerta a nosotros, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. El ser humano en general, el que no tiene al Señor, se ocupa y se preocupa por buscar los valores temporales solamente. Y si le sobra tiempo, puede ser que invierta algo para el Señor. Pero la balanza, el equilibrio para el incrédulo está perdido. Pero ojo nosotros como pueblo de Dios, que no nos sobre el tiempo para el Señor. Hay mucho, el mundo está perdido y depende de estos pequeños muñones de creyentes, de pueblo de Dios, para llevar el mensaje. Por lo tanto, mis queridos hermanos, y el 34, ¿qué dice? Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Como creyentes fieles, termino, mis queridos hermanos, hermanas, inclinemos nuestros rostros. Como creyentes fieles, debemos aprender a vivir buscando el equilibrio de todos los 3 valores con que nos creó. ¿Quién pensará en los valores espirituales? ¿Estamos pensando como pueblo de Dios? Estemos así en oración, orando un momento en silencio, pensando
si tenemos al Señor en nuestro interior.